El sistema computacional. Una de las herramientas básicas de la tecnología de la información y comunicación es la computadora. El sistema computacional. Una de las herramientas básicas de la tecnología de la información y comunicación es la computadora. La sociedad del conocimiento requiere de su aplicación. La computadora ha sufrido múltiples transformaciones, clasificando su desarrollo tecnológico en generaciones. Los elementos fundamentales. Un sistema computacional o de cómputo es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos, los cuales son el hardware, que interactúan mediante conjuntos de instrucciones establecidas, como el software para lograr un objetivo. El hardware se define como el conjunto de componentes o dispositivos físicos que intervienen en un sistema computacional. La computadora es el elemento básico indispensable y se define como un dispositivo electrónico capaz de interactuar órdenes de entrada y salida, además de procesar y guardar información. El lenguaje de la computadora es el lenguaje máquina. Consiste estrictamente en combinaciones de números 1 y 0. Los componentes de una computadora pueden ser clasificados según la función que desempeñen, que son dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de procesamiento y almacenamiento. Los dispositivos de entrada son aquellos elementos a través de los cuales la información es introducida a la computadora para ser procesada o transformada. Unos ejemplos son el teclado, lector de código, de barras, escáner, mouse, webcam, micrófono y pantalla sensible al tacto. Los dispositivos de salida son elementos que muestran al usuario los datos ya transformados o procesados. Unos ejemplos son la impresora, el monitor y las bocinas. Los dispositivos de almacenamiento son aquellos que permiten almacenar o guardar información. Estas se clasifican en memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal actúa directamente con el CPU, permitiendo guardar y recuperar instantáneamente datos y programas con los cuales se está trabajando. El ROM es una memoria por el fabricante y es memoria permanente. Contiene instrucciones de arranque y chequeo para el buen desempeño de las principales componentes. Sistema computacional. Una de las herramientas básicas de la tecnología de la información y comunicación es la computadora. La sociedad del conocimiento requiere de su aplicación. La computadora, desde su aparición en la vida del hombre, ha sufrido múltiples transformaciones, clasificando su desarrollo tecnológico en generaciones. El sistema computacional es una de las herramientas básicas de la tecnología de la información y comunicación, es la computadora. La computadora ha sufrido múltiples transformaciones, clasificando su desarrollo tecnológico en generaciones. Los elementos fundamentales de un sistema computacional o de cómputo son aquellos que están compuestos por aparatos o componentes físicos como el hardware, que interactúan mediante conjuntos de instrucciones establecidos, como el software para lograr un objetivo. El hardware se define como el conjunto de componentes o dispositivos físicos que intervienen en un sistema computacional. La computadora es el elemento básico e indispensable y se define como un dispositivo electrónico capaz de interpretar órdenes de salida y entrada, además de procesar y guardar información. El lenguaje de la computadora es el lenguaje de máquina. Consiste estrictamente en combinaciones de números 1 y 0. Los componentes de una computadora pueden ser clasificados según la función que desempeñen, como dispositivos de entrada, salida, procesamiento y almacenamiento. Dispositivos de entrada son aquellos elementos a través de los cuales la información es introducida a la computadora para ser procesada o transformada. Unos ejemplos de ellos son el teclado, el escáner, el mouse, webcam, micrófono y pantalla sensible al tacto. Los dispositivos de salida son los elementos que muestran al usuario los datos ya transformados o procesados. Los ejemplos son impresora y las bocinas. Dispositivos de almacenamiento son aquellos elementos que permiten almacenar o guardar información. Esto se clasifica en memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal actúa directamente con el CPU, permitiéndole guardar y recuperar instantáneamente datos y programas con los cuales está trabajando, y está compuesta por el ROM. Es una memoria programada por el fabricante y es una memoria permanente. Contiene instrucciones de arranque y chequeo para el buen
principales componentes de la computadora. El RAM es una memoria que almacena información que está siendo ejecutada en este momento, de manera en que pueda ser procesada más rápidamente. La capacidad del RAM afecta directamente al desempeño de los programas y la cantidad de datos que puedan ser procesados. La memoria secundaria, llamada también almacenamiento secundario, permite guardar los programas y datos en forma permanente. Los dispositivos de almacenamiento más usados en los discos duros internos y externos son los disquetes, los discos compactos, CD, los dispositivos de video digital, DVD, memorias USB, entre otros. La unidad para medir la capacidad de almacenamiento es el byte. La unidad más pequeña de la información en una computadora es el bit. Las diferentes cantidades de memoria son mencionadas de acuerdo a los siguientes términos: los kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabyte, zettabyte y gotabyte. Los dispositivos que leen y escriben datos en un dispositivo de almacenamiento se llaman unidades de almacenamiento. Se hace referencia a la unidad de disco flexible con las letras A o B, a la unidad de disco duro con las letras C o D, a la unidad de DVD con las letras D o D y las letras de la E a la Z para las conexiones de red o dispositivos con entradas USB. Dispositivos de procesamiento. La unidad central de procesamiento, también llamada CPU, es el componente que se encarga de transformar los datos en información. Está alojada en un solo chip llamado microprocesador. La unidad para medir la velocidad de procesamiento es el Hertz. Software. Es el conjunto de instrucciones o programas que son introducidos en una computadora con el fin de que lleven a cabo un proceso. Para ordenar la gran variedad de software, este es clasificado en software del sistema. Administra y controla la operación del hardware. Se refiere al sistema operativo y a todo programa de utilidad que maneja los recursos de computadora. Software de aplicación. Permite ejecutar tareas específicas del usuario. Sistema operativo. El sistema operativo es el programa más importante de una computadora. El proceso de arranque de una computadora es el proceso mediante el cual se carga el sistema operativo en memoria. Funciones. Algunas de las principales funciones del sistema operativo. Número 1. Interpreta y ejecuta las instrucciones a través de la interfaz que proporciona al usuario. Número 2. Optimiza la comunicación entre los dispositivos de entrada y salida. Número 3. Coordina el procesamiento de tareas. 4. Provee servicios de diagnóstico de error de las partes básicas de la computadora. 5. Sirve como conexión para ejecutar el software de aplicación. Clasificación. El sistema operativo puede ser clasificado de la siguiente manera. Multiusuario. Permite a dos o más usuarios ejecutar programas al mismo tiempo. Multitarea. Permite que dos o más programas o aplicaciones se ejecuten al mismo tiempo. Multiprocesamiento. Medios de multiprocesamiento que tienen más de un procesador que opera en la misma memoria pero ejecuta procesos simultáneamente. Tipos de interfaz. Interfaz de línea de comandos. El sistema operativo proporciona una línea de comandos en la cual el usuario introduce las instrucciones o comandos formados por caracteres. Interfaz gráfica. Es lugar mediante la selección de figuras o iconos que lo representan o mediante el despliegue de menús o ventanas. Algunas de las ventajas son: el ambiente gráfico es más agradable y amigable para el usuario. Las aplicaciones diseñadas para operar con este sistema tienen un diseño extraordinario que facilita su aprendizaje. Ambiente gráfico de operación. Escritorio. Cuando Windows se carga en memoria, aparece la ventana llamada escritorio, desde la cual el usuario toma el control de la computadora por los siguientes elementos. Escritorio es el área de trabajo y ocupa toda la pantalla. Apuntador del mouse. Permite seleccionar y ejecutar aplicaciones. Iconos. Sobre objetos sobre el escritorio, representaciones, programas y accesos directos a carpetas, archivos y programas. Barra de tareas. Se utiliza para dar acceso a diversas aplicaciones. Está compuesta por botón de inicio, área de acceso directo, área de aplicaciones abiertas y área de estado. Papelera. Descripción de algunos iconos. Papelera de reciclaje. Este icono se utiliza como un contenedor de basura electrónica. Acceso directo. Son iconos representativos de una aplicación. Archivos. Agrupación de datos o información identificadas con un nombre. Carpeta. Icono que puede contener uno o varios archivos. Descripción de la barra de tareas. El botón o menú de inicio es el botón que da acceso al menú de inicio.
El área de aplicaciones abiertas muestra las aplicaciones que están en ejecución en ese momento y la aplicación activa mediante un botón oprimido. Área de accesos directos contiene iconos de acceso directo a programas. Área de estado muestra información del sistema como la hora, la fecha, estado de la impresora y programas especiales del usuario. Menú de inicio. En el panel de izquierdo muestra un listado de los programas usados recientemente por el usuario. Además contiene las opciones de todos los programas, que muestra un listado de los programas instalados en el equipo, y cuadro de búsqueda. Es la opción que permite al usuario realizar búsquedas de archivos, programas y carpetas guardadas en el equipo. Panel derecho. Permite el acceso a las carpetas, archivos, opciones de configuración, además de las opciones apagadas al equipo. El Jump List. El Jump List para el menú de inicio y la barra de tareas son listas de aplicaciones recientes, como archivos, carpetas o páginas web, organizadas con el programa determinado para abrirlo. Todos los programas muestran una lista completa de los programas instalados en las computadoras, que están divididas en todos los programas y cuadro de búsqueda. Buscar programas y archivos. Un cuadro de búsqueda es el cual se utiliza para buscar archivos, carpetas, programas y mensajes de correo electrónico almacenados en el equipo. En el panel derecho del menú Inicio muestra elementos indispensables de Windows, los cuales son Usuarios, que es la carpeta personal. Esta carpeta contiene el nombre del usuario que haya iniciado la sesión de Windows. Documentos, carpeta donde el usuario puede almacenar sus archivos, programas y carpetas. Imágenes, carpeta donde el usuario puede almacenar y organizar sus imágenes en formato digital. Música, carpeta donde el usuario puede almacenar y reproducir música y diferentes tipos de audio. Equipo, ventana que muestra las unidades de disco, cámaras, impresoras, escáneres y otros dispositivos conectados a la computadora. Panel de control, ventana donde el usuario puede personalizar la apariencia y la funcionalidad del equipo, instalar o desinstalar programas, configurar las conexiones de red y administrar las cuentas de usuario. Dispositivos e impresoras, ventana donde el usuario puede ver la información acerca de las impresoras instaladas y otros dispositivos. Programas predeterminados, ventana donde el usuario puede seleccionar él o los programas que desea que Windows use de manera predeterminada. Ayuda y soporte técnico, ventana donde el usuario puede buscar temas de ayuda en relación con el uso de Windows y del equipo de cómputo. Cuadros de diálogo. Un cuadro de diálogo es una ventana que permite ejecutar una opción, realizar preguntas, dar información al usuario o indica el estatus o progreso de una acción. Por ejemplo, tiene un título, instrucción principal, acceso progresivo, botones de comando y área de pie de página. El panel de tareas es un cuadro de diálogo, solo que se presenta dentro de un panel en lugar de una ventana separada y tiene acciones más directas. Tareas básicas de Windows 7. Personalizar el equipo. El menú inicio y el escritorio son dos de los elementos más usados en Windows 7. Una de las primeras acciones de cualquier usuario es personalizar el equipo, para que sea más agradable y productivo. Cambiar la imagen de la cuenta de usuario. La imagen de la cuenta de usuario se despliega en la parte superior del panel derecho del menú inicio. Para cambiar esta imagen, haz clic en el botón inicio de realizar cambios en la cuenta de usuario. Luego clic en cambiar imagen. En elegir una nueva imagen para la cuenta y clic en el botón cambiar imagen. Cambiar el fondo de escritorio. El fondo de escritorio, también conocido como papel tapiz, puede ser cambiado por uno ya que trae incluida Windows, o puede ser una imagen de la biblioteca de imágenes o de una personal. Para cambiar el fondo de escritorio, haz clic en el botón derecho del mouse del área del escritorio de Windows, clic en personalizar, clic en el fondo de escritorio y después en el botón de examinar. Clic en la imagen y inmediatamente el escritorio cambiará de fondo por el seleccionado. En posición de la imagen se despliegan las opciones con las que cuenta Windows para rellenar el escritorio. Al finalizar, clic en guardar cambios. Cambiar color de una ventana. Windows permite cambiar el color de los marcos de las ventanas y de la barra de tareas. Para ello, realiza el siguiente procedimiento. Haz clic en seleccionar personalizar. Clic en el botón
color de ventana, clic en el color deseado y deslizar el botón de intensidad de color. Expandir el botón, mostrar el mezclado de colores. Con esta opción se puede cambiar el matiz, la sustracción y el brillo. Al finalizar, clic en guardar cambios. Cambiar los sonidos del sistema. Otra característica de Windows es reproducir sonidos cuando se producen determinados eventos en el equipo. Para cambiar el sonido del sistema, se da clic en el botón derecho del mouse en el área del escritorio de Windows, seleccionar personalizar, luego clic en sonidos, se despliega el cuadro de diálogo de sonidos, selecciona la etiqueta sonidos en la lista combinación de sonidos. En la lista de eventos del programa, clic en los eventos con los iconos de las biocinas y luego clic en probar, para poder escuchar el tipo de combinación del sonido seleccionado. Cambiar el protector de pantalla. Un protector de pantalla es una imagen o animación que aparece en pantalla cuando se encuentra inactiva por un periodo de tiempo determinado. Opciones de edición. Estos permiten cortar, copiar, pegar, eliminar archivos o crear carpetas. Uso de papelería de reciclaje. Sirve como un contenedor de archivos donde se almacenan temporalmente los archivos eliminados. Esto te permite recuperar aquellos archivos eliminados por accidente y recuperarlos a sus ubicaciones originales. Crear una carpeta nueva te permite almacenar todo tipo de archivo. El uso de jump list. Son listas de elementos recientes como archivos, carpetas o páginas web organizados por un programa que usa para abrirlos. Windows permite este tipo de elementos con jump list para poder acceder a ellos de una manera fácil y más rápida. Aclarar o desaclarar un elemento puede hacer que todo archivo se ponga al principio para tener un acceso de forma rápida. Copia de seguridad y restauración. Los archivos personales que tú consideres los más importantes ante cualquier contingencia le puede ocurrir a cualquier cómputo. Hay 3 tipos de hacer una copia de seguridad y restaurar archivos. Crear una imagen del sistema. Una imagen del sistema es una copia de las unidades necesarias para que se ejecuten en Windows. Crear un sistema de reparación del sistema. Esta opción permite crear un disco de reparación del sistema para arrancar el sistema operativo de Windows 7. Configurar copia de seguridad, opción que permite seleccionar bibliotecas, archivos o carpetas o dejar el Windows lo haga de manera predeterminada. Asimismo se puede programar y guardar la configuración de una copia de seguridad para que se realice de manera automática. Centro de actividades. El centro de actividades te permite al usuario ver las alertas y realizar las acciones necesarias para que el sistema operativo de Windows 7 opere sin problema alguno. Windows Movie Maker es un programa que te permite crear y compartir películas que tú mismo diseñes. Movie Maker contiene los siguientes elementos, los cuales son animaciones, que son efectos de transición a cada fotograma que comparte tu proyecto. Efectos visuales. Cuenta con algunos efectos visuales tales como desenfoque, detección de bordes, tono Kian, en los cuales se encuentran la manera en la que tú puedes dar las opciones de los efectos. Duración de los fotogramas. Es la manera predeterminada que asigna un tiempo de duración para cada fotograma. Grabar narración. Otra de las acciones que puedes realizar es agregar una narración a tu proyecto, de manera que cuentes la historia paso a paso de tu película. Agregar música. Para agregar música en tu proyecto, debes de abrir el menú principal, en la que buscarás una carpeta en la que encuentres música para tu proyecto. Enfatizar narración, video y música. Es una característica que puedes incluir a tu película, cuando cuentas con todos los elementos incluidos para enfatizar una narración. Por ejemplo, si deseas que resalte la narración sobre la música o sonidos, de maneras que estos sean de fondos. Para que resalte el sonido de video sobre la música o la narración, abre el menú Proyecto y selecciona el botón Enfatizar video. Para que resalte la música, abrir el botón Enfatizar música. Para desactivar el énfasis, deberás seleccionar Sin énfasis. Para ajustar la duración automática, ajustar la música.
Por último, para guardar la película, tu proyecto se debe de guardar en un archivo de video, de manera que sea reproducido por Windows Media Player o algún otro reproductor. Selecciona guardar película y el clic recomendada para este proyecto. Por último, el tamaño del archivo depende de la cantidad de elementos de la música, sonidos, etcétera, que hayas agregado a tu proyecto.